Sí, sí, sí. Te pregunto algo antes que empecemos. Sí. ¿Puedo transferir hoy 20? Porque no te transferí porque no tenía todos juntos. Ah, bueno. Sí, no hay problema. Pasamos. Estaba Eh, esperando a vos porque pago los 15 todos los sueldos, por eso empecé a cobrar. sí, sí, sí. Sí, dale. Porque viste que a mí me pasan en el negocio por Mercado Pago y por eso. Sí, dale, dale. Pero, Sirve, sirve, sí, sirve, sirve, sirve porque tengo que pagar cosas. bueno. Bueno, más a todo el mundo le Dale. estoy diciendo que si le pone, Ah, le meta no. Bueno, sigamos. ujú. Eh, Preguntas hasta acá. No, me había quedado algo ahí, pero no terminé de escribir, pero vos después me pasás igual, ¿no? Sí, no subí todavía, una cuestión de tiempo, pero esta noche lo subo para que lo puedas tener todo completo. Dale, dale. Sí, entonces yo lo vuelvo a escuchar y hago bien mi apunte. Eh, no, voy bien, digamos, estaba analizando y recordando cuando estudié Estado argentino y del tema de las presidencias y eso, Bien, pero sí, es como que todo se relaciona con todo. sí, va a estos temas. Bueno, después de eso, amén de los puntos que puedan quedar, pues, a la explicación general de la unidad, tenemos el Estado de Ujú, Derecho, Estado legal y Estado constitucional. ¿Sí? Voy a explicar la diferencia. El Estado de Derecho es lo más grande de todo eso. El Estado de Derecho incluye que haya una constitución, que se cumpla en la práctica, que se respete. ¿Eh? Por eso uno dice, estamos en un Estado de Derecho, pues no me repriman, no me censuren, estamos en un Estado de Derecho. Bueno, hay una constitución que garantiza las libertades o los derechos de las personas, hay garantías, hay división de poderes, está bien delimitado, cada uno tiene sus atribuciones, se cumple todo en la práctica, se cumple la constitución en la práctica. ¿Sí? ujú. Dice, es una creación del constitucionalismo, claro, eso que vimos anteriormente, ¿no? El constitucionalismo que buscaba un Estado que tenga una constitución. ¿Por qué? Para que limite el poder, para que el rey o el gobernante no haga lo que quiera. Entonces, el vocablo se usa, dice, para denotar la existencia de un Estado en el que impera la voluntad de la ley, a diferencia de aquel Estado en que prevalece el capricho de quienes mandan. En una sociedad regida por hombres imperfectos, el derecho cumple una función indispensable. O sea, el derecho está para regular la conducta del hombre en sociedad. Ujú, No obstante, el Estado no se puede meter cuando nosotros no hacemos nada malo al resto. Es el principio que está en el artículo 19, el principio de reserva, que dice las acciones privadas de los hombres, que no ofendan, no lesionen derecho de tercero, ni ofendan la moral pública, ni ninguna costumbre, están solamente reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, ¿no? Bueno, entonces vos podés pensar en algo obsceno, pero mientras no exteriorices eso en otra persona a la fuerza, una violación, por ejemplo, el Estado no se tiene que meter como porque no puede. Lo primero es la moral, te arreglás con Dios. Al Estado le interesa si vos haces algo al otro, o a la moral pública o a la buena costumbre. Es el principio de reserva, ¿no? Entonces no puede controlar todavía lo que pensamos del Estado. De allí que el Estado moderno, para conferir una seguridad a las relaciones entre los gobernantes y gobernados y evitar el abuso de los primeros, de los gobernantes a los gobernados, tiende a establecer la mayor precisión del deslinde de competencias. Y para eso hay división de poderes, para evitar la tiranía, para que no se sume todo en uno. El artículo 29 dice que está prohibido el legislativo, el Congreso de la Nación y la legislatura provincial tienen prohibido delegar al Ejecutivo facultades extraordinarias y la suma al poder público. Si pasa eso, son traidores de la patria, ¿no? Para evitar otra experiencia, eso pusieron para evitar otra experiencia de Rosa que tenía la suma del poder público, con el respeto ujú. que se merece Rosa. Estado de Derecho formal y material. Esto tiene que ver con la Constitución formal y material. El Estado de Derecho formal, hay una Constitución, están los derechos, las declaraciones de derecho y garantía, no se la pone en marcha, no se cumple. En la material sí. La noción de Estado de Derecho se compadece con la existencia del respeto al individuo, a la aversión por la arbitrariedad. Por eso la doctrina ha distinguido el Estado de Derecho puramente formal, está, pero no le hacemos caso, del derecho material, del Estado de Derecho material, observando que aquella, la formal, tiene la apariencia nomás, pero no cumple el objetivo respecto a los derechos humanos, la división de poderes, las elecciones democráticas, el pluralismo político, que son todas esas características de un Estado material de derecho, cuando hay en la Constitución y se cumple en la práctica.
¿Mm? ¿Qué tiene que haber para que haya un estado material de derecho? Esto, y etcétera. Eso es. Ujú. Tiene que haber y se tiene que cumplir. Tiene que estar en la Constitución garantizado y se tiene que cumplir. Bueno, Constitución e interpretaciones. Interpretar la norma lo que hace es desentrañar el sentido de la descripción efectuada por el autor. Vamos a leer de acá, lee fuerte. ¿Desde dónde? Desde interpretar la norma. Sí. Interpretar la norma lo que hace es desentrañar el sentido de la descripción efectuada por el autor, principios. Que el intérprete retroceda mentalmente al momento de la creación de esa norma y a la voluntad creadora. Ujú. Sigue. ¿Digo? Sí. El intérprete confronta el sentido que a la norma le asigna la comunidad con el sentido que le atribuye el autor. Ok, ¿qué quiere decir hasta ahí? El intérprete eh, es somos nosotros. Ajá, ¿Eso se refiere? no. ¿No? O El sea, intérprete acá tenemos que hablar de qué es interpretar, ¿sí? sí, Es decir, interpretar es decir lo que quiso decir el autor de esa norma. ¿Qué quisiste decir vos? ¿Qué, claro, ¿Qué quiso la decir? persona. Y hay muchas técnicas para interpretar jurídicamente. Bien. Ahora, ¿quién interpreta la norma? Ahí abajo el juez. El juez debe interpretar la norma. Y hay muchas formas de interpretar. Puedo interpretar literalmente, puedo interpretar teleológicamente. Teleológicamente es la finalidad que tuvo el legislador al momento de sancionar. Entonces, literalmente es lo que dicen las palabras, punto. Es muy rígido. Puede haber una injusticia. Teleológicamente es darle una finalidad, la finalidad que quiso tener el autor de la norma cuando la hizo. Entonces, acá te dice, interpretar la norma lo que hace lo que significa es desentrañar el sentido. Y para eso hay principios. Para interpretar la norma hay principios. El primer principio, que el intérprete retroceda mentalmente al momento de la creación de la norma y a la voluntad creadora, es decir, la interpretación teleológica. Tengo que ver qué quiso decir. Tengo que irme en el tiempo atrás para saber qué quiso decir el legislador o el que hizo la norma. El intérprete confronta el sentido que la norma le asigna a la comunidad con el sentido que le atribuye el autor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver si ese sentido que le dio el creador se corresponde con, efectivamente, teniendo en cuenta la equidad. En este caso particular, lo que la sociedad espera. Por ejemplo, en el Código Penal, en este artículo derogado, artículo 86, que decía que el aborto no punible estaba el aborto como una causa de no punibilidad, la violación cuando es practicado por la violación de una mujer idiota. Así decía. Idiota es una palabra técnica en derecho, significa que está mal de salud mental, ¿no? O sea, no es un insulto. Nosotros lo usamos como insulto. Bueno, pero sin embargo, la jurisprudencia, o sea, ha interpretado en los jueces hace muchos años ya, que en realidad no hace falta que la mujer tenga una enfermedad mental. Interpretó de esa forma, ¿sí? Entonces interpretó seguramente de manera distinta al sentido que le dio el legislador, porque le interpretó de una forma que tenía vigencia en la comunidad, en el sentido de la comunidad, que no importa que sea enfermo mental o no, ¿eh? De esa manera. Bueno, lo que agrega tu docente, dice, la interpretación puede realizarse con un mero fin especulativo de conocimiento, con un fin práctico de aplicación de las normas. O sea, yo puedo interpretar para saber o puedo interpretar para darle virtualidad, practicidad en un caso concreto. El vocablo es utilizado por los juristas con diferentes significados en relación a la administración de justicia. De justicia se utiliza. La palabra interpretar se utiliza como determinación del significado de una norma, como lo que hace el juez para tomar una decisión, como actividad inminentemente práctica en el sentido de que procede de casos prácticos. O sea, interpretar es, le pongo el adivino, entre comillas adivino, porque no es adivinar, el fin que tenía la norma, el significado de la norma, el significado. Interpretar también es lo que hacen los jueces como actividad diaria. Y también interpretar es la actividad que hace el juez para resolver un trabajo, un caso determinado a través de su decisión.
Y después tenemos otra. En otras expresiones el vocablo se toma como el producto y en otras como el proceso. Interpretación de la ley y la administración de justicia. ¿Quién administra la justicia? Los jueces. ¿Me Sí, aguanta un ratito? sí, métele. Para que acá. Claro. Fíjate al final está. Si hay ahí, si no, no hay. Bueno, Acá estoy de vuelta. entonces, interpretación de la ley y la administración de justicia. En el proceso de aplicación y en especial en el ámbito judicial no existe una relación predeterminada y unívoca entre una norma del sistema jurídico, la actuación del juez y el caso a resolver. Es decir, que se puede resolver de cualquier forma siempre y cuando sea fundado en ley. Un juez puede tener un criterio, otro juez puede tener otro. De eso se trata la jurisprudencia, ¿no? Y la jurisprudencia puede cambiar. Sí. Existe un marco de discrecionalidad innegable. O sea, los jueces pueden resolver lo que quieran siempre y cuando estén fundados en derecho. Ross, un autor de derecho, diferencia las teorías normativas de la interpretación que han prescrito diversos métodos en relación a cómo debe ser interpretado el derecho por los tribunales de justicia. Él diferencia eso de una teoría descriptiva de la interpretación cuyo cometido se suscribe a la descripción de cómo procede dicha interpretación en el plano empírico. O sea, lo primero, teorías normativas de la interpretación, o sea, los métodos que vamos a utilizar. Los métodos interpretativos aparecen prescritos como fórmulas, o sea, son técnicas para interpretar una norma. Y acá tenemos el método literal, el que dije hoy, ¿sí? Lo que dicen las palabras. El método exegético, entienda la ley como manifestación de la voluntad del legislador en busca de un sentido, se gira la mirada hacia el pasado y posee un carácter estático y conservador. Es decir, el método exegético no me puedo apartar de lo que quiso el legislador, la intención que tenía el legislador al momento de sancionar la norma. Por eso miro al pasado y no me puedo apartar de ahí, soy conservador. El método histórico, voy a interpretar la norma en función del sentido histórico que tiene. Antes significaba esto, ahora significa esto más otra cosa. Ese es más o menos el que hace, que se aplica casi siempre. Método científico. Henry mantuvo el culto a la ley y condicionó la libre investigación científica a los casos de lagunas, no admitiendo que ellas no se deben a la ausencia de normas, sino a la resistencia a aplicar una norma jurídica que se estime inadecuada desde el punto de vista axiológico jurídico. El método científico es simplemente interpretar la norma con métodos más rigurosos, o sea, es hacer lío de balde. Es muy simple interpretar una norma. Es aplicar métodos científicos rigurosos a esa norma. Y dice, eh, ta, 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 si no, la resistencia a aplicar una norma jurídica que se estima inadecuada desde el punto de vista axiológico jurídico, es decir, hay que quitar, el método científico quita lo axiológico, los valores. Escuela del derecho libre. Este es más flexible. Acá vos podés interpretar, no sé, tirar una palabra y tener 10 interpretaciones. Sostienen la existencia de un derecho preestatal nuevo y espontáneo y la insuficiencia del derecho legislado. Se rechaza la concepción mecanicista del proceso eligiendo al juez como figura. Es decir, la escuela del derecho libre es la escuela del derecho que te dice que, o sea, la cual puede resultar una interpretación muy flexible. Y ellos son críticos de los jueces como técnicos, que no son los únicos que pueden interpretar. Y el método teleológico, parecido al método exegético, con una pequeña diferencia, dice, en la interpretación debe tenerse en cuenta las consecuencias sociales de la decisión. O sea, yo voy a tener en cuenta la finalidad de la norma en función de los efectos o consecuencias. Si yo digo, no, no, pero si yo interpreto la norma de esta manera, va a tener esta consecuencia social. Entonces no puedo, porque la finalidad del legislador era otra. Tengo que interpretar de esta forma, por eso el exegético y el teleológico coinciden en varios puntos. El exegético me voy a la finalidad que tenía el legislador al momento de sancionar. El teleológico a el equivalente en la actualidad. Bueno, entonces, todo esto era
las teorías normativas de la interpretación, que donde tenemos los métodos para interpretar. Y después tenemos teoría descriptiva, dice, es de naturaleza analítico-descriptiva del proceso en virtud del cual se llega a una decisión interpretativa y su justificación. Una teoría descriptiva del proceso de la norma de decisión apunta a indicar las regularidades y predicciones de la interpretación, y una teoría descriptiva de la decisión interpretativa analiza los argumentos y razonamientos de justificación de la decisión. La teoría descriptiva lo que hace, o lo que nos ayuda en la práctica, es a justificar las decisiones de los jueces, el fundamento de las decisiones. O sea, le préstate más atención no a la interpretación en sí, al acto de interpretar la norma, sino al fundamento que va a tener la decisión de una norma interpretada. Muy bien. Bueno, Corte Suprema de Justicia de la Nación y praxis constitucional. Nosotros sabemos que la Corte es el último órgano y máximo órgano de interpretación constitucional. ¿Sí? Por encima de ella no hay nadie más que interprete la ley. Está desde el artículo 108 del Poder Judicial hasta el 100, bueno, no me acuerdo tanto, en la Constitución Nacional. Y la Corte tiene competencias originarias que son propias de la Corte. Por ejemplo, cuando hay un enfrentamiento entre provincias, tiene competencia originaria la Corte, no puede ser cualquier tribunal. Bueno, dice, en cuanto a los límites de la justicia constitucional, la Corte ha señalado en primer término la gravedad que una declaración de inconstitucionalidad implica y la consecuencia y mesura que debe arreglar la labor interpretativa del tribunal. Mirá, esto también tiene actualidad. ¿Todo es justiciable? ¿Todo tiene que controlar el Poder Judicial? No. Actos de gobierno, no. Por si no va a ser una tiranía de la Corte, de los jueces. Va a ser un gobierno de los jueces. Entonces, no todo es justiciable. El DNU es justiciable solamente en las formas y si en el contenido de fondo viola alguna cláusula de la Constitución. Pero la ideología del DNU de mi ley no es justiciable. Ay, mira, es liberal, no es inconstitucional. No, porque para eso hay un gobernante. Entonces, no todo es justiciable. La declaración, ¿cómo controla el Poder Judicial al Poder Legislativo? Declarando la inconstitucionalidad de las leyes que merezcan ser inconstitucionales según ellos, que vayan contra la Constitución. ¿Cómo controla el Poder Ejecutivo? Declarando la inconstitucionalidad de los actos de gobierno que puedan ser inconstitucionales, que vayan en contra de la Constitución. Que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, por lo que debe ser considerado como ratio final del orden jurídico. ¿Qué significa eso? Para declarar inconstitucional algo, es porque debe ser inconstitucional, no porque se me cante o no porque tenga dudas. Ante la duda, es constitucional. Última ratio significa en última instancia. Que en consecuencia la cuestión de si una ley es nula por ser repugnante a la Constitución es en todo tiempo una cuestión muy delicada, que debe ser raras veces, si no jamás, decidida afirmativamente en un caso dudoso, ya que es doctrina admitida que en la duda de los tribunales deben pronunciarse a favor de la validez de la ley, lo que acabo de decir. Ante la duda de si es o no inconstitucional tal parte del decreto, tiene que ser constitucional. Si no, tiene que ser bien fundado el por qué es inconstitucional. ¿Se entiende? Ajá. Esta pauta esbozada por la Corte importa la adopción como pauta hermenéutica del principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, marcando un primer límite al control de constitucionalidad. Otro límite a dicho control está determinado por la regla de los jueces a apurar las posibilidades interpretativas para lograr la interpretación de la ley conforme a la Constitución. Bueno, en la interpretación de los preceptos legales debe preferirse la que mayor concuerde con los derechos y garantías constitucionales. En el caso del fallo Bonsoir Ramón y otros, se determinó que en la interpretación de la ley se debe preferir aquella que concuerde o que sea más amigable con los derechos y garantías de la Constitución. Esto es una pauta para los jueces. Esta jurisprudencia les dio a los jueces una pauta. Cuando ustedes me interpretan las leyes, tienen que hacer lo posible, tienen que interpretar de la manera máxima posible que sea afín a los derechos y garantías constitucionales. En nuestro ordenamiento jurídico, la voluntad del constituyente prima sobre la del legislador. El constituyente está por encima. Artículo 31 es la cláusula arbitrio, la que dice que esta constitución, las leyes de la nación y las potencias celebradas y los tratados celebrados con las demás potencias son leyes supremas. Bien, eso le copiamos a Estados Unidos, el caso Marbury versus Madison, que vamos a dar en otra unidad. Por lo tanto, por lo que atento a las facultades de control de constitucionalidad confiado a la Constitución, al Poder Judicial corresponde que éste intervenga cuando tales derechos se desconozcan.
Bueno, todo esto no es difícil, pero es más técnico que lo anterior, que es más historia. Sí. ¿Mm? Ujú. Muy bien, preguntas hasta acá, de cualquier tipo y naturaleza. No, lo voy a volver a leer, te voy a volver a escuchar y ahí te voy la otra clase te voy a preguntar. Pero ¿sabes qué? Yo no tengo acá impreso lo que vos me vas dando porque no sé dónde estará, no lo pude encontrar. Tengo por partes. ¿Ok? Bueno, Tengo bueno, por parte y entonces porque algunas cosas las imprimía, otras no, ¿entendés? ok, Pero lo voy a imprimir todo y lo voy a armar para que yo vaya estudiando con vos y vaya marcando y vaya tomando apuntes sobre el apunte, digamos, dale. sobre el año, Bueno, porque ahora eh, no tomé apuntes. voy a tratar de Te subir ahora, escuché. antes de la noche. ¿Mm? Dale. Si me pasas, entonces si yo vuelvo a escucharte, vuelvo a, y ahí marco lo que no entendí bien. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, muy bien, nos vemos entonces el día viernes. Vamos a hacer tres. Pero esta explicación que vos me estás dando nunca me la dieron. Y no, más vale, Ah, te por eso vivo. tiran el apunte, Gracias al sistema y a profesores sin vocación o aburridos, vivo. interpreta como quieras, digamos, y después era, bueno, zafábamos porque es múltiple choice y, y bueno, con la leída que le dabas, por lo menos tratabas de Algo, interpretar lo que te algo. preguntaban, Yo le sí. voy a dar el crédito al doctor Panseri, que era o es, no sé si sigue siendo ministro de la Corte de acá de Corrientes, del Superior Tribunal de Justicia, que fue mi profesor de Derecho Constitucional en el 2011. Y esa con la esfera que yo hice, le hizo en el pizarrón cuando yo fui alumno. Entonces yo explico así, ¿no? Y Ujú, él fue el que relacionó las tres cosas y yo también pasó como vos. Decía, ah, mira, que sí, están relacionados estos puntos del programa, pero tu programa es igual que el mío, que yo tenía. ujú. Y así yo entendí, entonces así yo lo explico, ¿viste? Y así, que así Ah, es. no, nunca, jamás el dibujito de juego que me hiciste, no, nada. Y es la Bueno, actualidad, es la actualidad. sí, Milei versus Massa son dos bolas distintas. Justo. sí. Y claro, es como para que vos lo relaciones así, digamos, porque si no está todo en el aire ahí. Exactamente. Sí, como que no le encontrás la relación. Bueno, Bueno, nos vemos. dale,